Ahora sí, Armandito. Ah, sí. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos en este estudio de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los integrantes del grupo, los que no han podido conectarse, que haga lo posible por traerlos, si es tu voluntad, y si no, pues bendícelos donde quiera que estén. Danos a nosotros una mente entendible, un corazón entendible, Señor, y que a través de Brendis eh, tú nos digas qué es lo que debemos entender esta noche, Señor, en este tema. Eh, Te lo pedimos en el nombre de bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, amén. Adelante, Brendis. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por decirlo así, una nueva serie. Ya dejamos atrás hasta el capítulo 27, escatología. Vamos a empezar con los juicios nuevamente. En este caso va a haber el juicio a Efraín y a Judá. Recordemos que efectivamente Efraín era integrante de de las 10 tribus del norte. Recuerden que cuando muere el rey Salomón se divide el reino y las 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur. Entonces, Dios va a empezar con la tribu del norte. ¿Por qué? Porque aquí todos los reyes fueron malos. Aquí no hubo un rey que dijera hizo lo bueno delante de Dios. Aquí los reyes todos pecaron, empezando por el Roboam, que fue el rey de la tribu del norte, que recuerdan que hizo 2 becerros de oro, tanto en el norte como en el sur, para que, bueno, en lo que se refiere a las tribus de Israel, esas 10 tribus de norte a sur. Eh, ¿Por qué? Porque no quería que fueran a Jerusalén a adorar en el templo, que era el único lugar donde podían hacer sacrificios, ¿no? Y adorar a Dios. Entonces, para que pues la gente no se fue para allá, pues hizo estos 2 becerros de oro. Entonces ellos, pues la idolatría estaba en su máxima expresión y pecaron contra Jehová. Y aquí nos va a hablar precisamente, esta es una sección de 6 ayes. Los ayes son los ay de Jerusalén, ay de Judá, ¿no? Estos son 6 ayes que van a ser del capítulo 28 al capítulo 35. Vamos a ver estos 6 ayes. También vamos a ver que recuerden que cuando Salmanaser, rey de Asiria, invadió Efraín y derrocó lo que se conoce como Israel o el reino del norte, que aquí no lo marca como Efraín, que es lo mismo, es Israel o el reino del norte. Aquí les cayó juicio por su soberbia. Vamos a ver qué es lo que hacían, ¿no? O sea, qué pecados tan grandes cometían y cómo es que se emborrachaban y ya no les importaba, ¿no? Ya no les importaba el estado en que estuvieran, los desbarajustes que hicieran, se burlaban de los profetas, en este caso se burlaban de Isaías por dar este mensaje. Entonces vemos cómo cayeron en decadencia, primeramente los del norte y atrás de ellos los del sur, ¿no? No, desgraciadamente vamos a ver que no escarmentaron en cabeza ajena, como ya sabemos, a los del sur los conquistó Babilonia y y no entendieron, no escarmentaron en cabeza ajena. Aquí vemos, el título es el pecaminoso estado de los ebrios de Efraín. O sea, ya para que Dios en la palabra les ponga bueno, el escritor les ponga ebrios, es porque ahí el vino pues, estaba en su máximo esplendor y no tenían control de él, ¿no?
eran ebrios literalmente. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo el estado de ebriedad nos lleva a la soberbia. ¿Por qué nos lleva a la soberbia? Porque cuando estamos tomados, perdemos el sentido de dónde estamos ubicados, de quiénes somos, nuestra identidad. Ya no nos importa nada, ¿no? Entonces entramos en soberbia de decir, es que yo puedo, yo lo puedo todo. Es que es cuando nos envalentonamos para hacer cosas que no podemos hacer cuando estamos sobrios. Entonces, vamos a ver cómo esta diadema de soberbia, pues, lleva a la ruina a Efraín. Aquí puse este mensaje de San Agustín, que dice que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Entonces, pues sí me causó mucha admiración estas palabras, porque efectivamente cuando somos soberbios nos hinchamos, ¿no? Como los pavos reales se ponen así muy a sus anchas, pero no precisamente quiere decir que estemos sanos, ¿no? Si estamos ebrios, no estamos sanos. Y la soberbia es parte el estar ebrios es parte de ser soberbios, ¿no? Entonces empezamos con el primer versículo, si ustedes cambiamos de diapositiva, por favor, y vamos a leer. Les voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente para que me vayan siguiendo, por favor. Aquí vamos a ver un mensaje para los ebrios. Esta, como les comentaba, es uno de los 6 ayes que va a haber del capítulo 28 al 35. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice, ay de Efraín, ¿no? Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín. O sea, imagínense la NBI, cómo emplea estas palabras borrachos, ¿no? Ebrios. Porque, por ejemplo, la Reina Valera dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Pero la NBI lo dice más crudamente, ¿no? Dice, ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cumbre de un valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Bueno, aquí tengo una pregunta. El embriaguez que nos está hablando aquí Isaías, ¿ustedes qué piensan? ¿Es literal o es espiritual? ¿O ambas? Viene siendo ese espiritual, pero también es literal porque habla precisamente de y ya no controlaban el alcohol, incluso más adelante va a hablar acerca de los líderes o de los religiosos, los sacerdotes e incluso hasta los profetas llegaban también a embriagarse y, y ya no, no daban el mensaje, tergiversaban las cosas. Entonces yo pienso que es literal, pero también es espiritual la soberbia y la embriaguez. Así es, sí. Ya tenían una decadencia espiritual muy fuerte que esta embriaguez literal pues lo llevaba a la decadencia espiritual, ¿no? Ya no era la palabra de Dios, ya era lo que ellos pensaban. Entonces, por eso Jesús nos dice pues que no nos embriaguemos con vino, ¿no? Precisamente porque el vino en sí no es malo, el líquido no es malo, lo malo es la cantidad o el exceso con el que lo tomamos. Y lo que nos hace desvariar, porque ese vino se va a nuestro cerebro, ese alcohol está en nuestra sangre, pero afecta a nuestro cerebro. Entonces, vemos cómo esto afectó a Efraín, tanto que espiritualmente hubo una decadencia total, ¿no? Yo creo Vemos que, perdón, yo creo que el problema, el pecado de raíz era la soberbia.
Y a Ajá. causa de la soberbia era la embriaguez porque la persona soberbia ignora a Dios, o sea, se pone por encima de Dios, la persona soberbia, ¿sí? O sea, eh, y por eso tomaban vino como consecuencia de su soberbia, ¿sí me explico? Ujú. Sí. Y es el problema porque, de hecho, ahorita las frases que dijiste de San Agustín y de Salomón, me vino a la mente el proverbio también que dice, antes del quebrantamiento, ¿qué es? La, la La soberbia. soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, cuando Es- anda uno inflado, como dijiste, como pavo real, Dios saca su alfiler y con una facilidad te humilla, te desinfla, ¿no? Y eso es lo Así, que les va a mostrar a su pueblo. exacto. Sí, exacto. Entonces vemos que efectivamente fueron soberbios al estar siempre emborrachándose, embriagándose, ¿no? Así que todo el tiempo andaban en el agua. Todo el tiempo andaban en el agua, así Oh, literalmente. los líderes andaban igual, o sea, ¿cómo el pueblo no iba a estar así si los líderes Claro, andaban líderes. así también? exacto. Y lógico, si los líderes están mal, ¿cómo esperaba que estuviera en el pueblo? Exacto. Es Si lo la mismo que raza pasa, está mal. lo que pasa en un hogar. Si el papá está mal, no esperes que los hijos anden bien si el papá está mal. Digo, es un principio, no quiere decir que esto no es una ley, pero normalmente es un principio. Cuando el Claro, líder está mal, en una empresa es lo mismo. Si el gerente general anda mal, pues va a andar mal la empresa. claro. Y lo Bueno, vemos ahorita, ¿no? O sea, sí, lo vemos como el alcohol destruye, no solamente destruye al que toma, sino destruye la familia y los que están a su alrededor, porque puede destruir su trabajo, puede destruir su patrimonio, y por consecuencia, pues la familia también va para abajo. claro. Y mencionabas algo importante, de que la Biblia no condena el uso del alcohol, del vino. Es el abuso del vino lo que condena. Pero hay principios también en la Biblia que dice, todo me es lícito, sí, pero yo no me dejaré dominar por nada. Y el riesgo del vino es cuando te llega a dominar, que era lo que estaba pasando con Israel. Ya estaban bajo las garras del vino. Exacto. Como es todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Claro, es ese. Dice, todo me es permitido, pero todo me es permitido o lícito, pero no todo conviene. Todo me es Claro, no permitido, todo. pero yo no me dejaré dominar por nada. Y el alcohol sí te llega a dominar. Exacto. Y lo que vemos es que Dios no condena el vino. En la Biblia no hay condenación en cuanto al vino, sino hay condenación en cuanto al exceso del vino. Claro, el problema está en el pecador. Exacto. O sea, Dios creó el vino. Claro, ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús hizo el vino en las bodas. Incluso Jesús probó el vino. claro, Entonces claro. no es malo el vino, Y sino, Pablo le dice a Timoteo, échate tu copita de vino por los males de tu estómago. Le sí. recomienda el vino también. Y Dos porque en cosas. ese tiempo, ajá, Sí, perdón. síguele, Brandis. No, y porque en ese tiempo el agua era más peligrosa, ¿no? O sea, no era tan purificada. Entonces decía, mejor prefiero que te tomes el vino a que tomes agua. Claro, Pero, pero precisamente también por lo que tú dices. algunos han dicho que el vino estaba muy diluido y todo, pero yo no creo porque dice que el vino te puede emborrachar. Entonces no era un vino diluido, o sea, yo pienso que sí era vino que embriagaba. Sí, sí, Y más exacto. cuando se fermenta, peor tontito. Sí, ¿Más cuando así. qué? Cuando se fermenta el vino, Ah, Así, pues, luego sabe vinagre, pero de todos modos pega como patada de es burro. la fruta fermentada, ¿no? Sí, la fruta No es malo el fermentada, sí, líquido, ¿no? sí, Pero bueno, entonces eso es lo que condena a Dios, el exceso, el abuso, claro, la soberbia, ¿no? claro. De tomar vino y de decir, yo soy un Juan Camaney, ¿no? No me va a pasar nada. Pero realmente el que estás desobedeciendo es a Dios, porque él lo que condena es la embriaguez, precisamente. Por eso te digo que el problema está en el pecador, no tanto en el Exacto, vino por sí mismo, sino en el pecador. exacto, así es. Muy bien, entonces vemos la corona de soberbia de los ebrios de Efraín.
es como lo que tú decías, Jaco, aquí la soberbia era la que prevalecía y por eso es que ellos tomaban tanto, porque se sentían más que Dios, se Claro, sentían, ¿no? Como cualquier otro pecado, la embriaguez está relacionada con la soberbia. claro. De la flor caduca de la hermosura de su gloria. La embriaguez hace que todo lo bello y bueno de nuestras vidas se desvanezca. Aquí hay aplicación para nuestras vidas. Estamos viendo que Efraín era hermoso, ¿no? En sí, Dios le dio este reino a Roboam es Joroboam, perdón. Roboam es el hijo de Salomón, ¿no? Ajá, ese es el reino del sur. Ajá, a Joroboam le dio este reino y fue hermoso. Los lugares eran preciosos, todo era muy bien, pero empezaron con su idolatría, con su soberbia, con su pecado, y entonces caducó esa hermosura, ¿no? La gloria se la dieron a ellos mismos, ¿no? Siendo que la gloria es para Dios, porque Él es el que nos da todo. Nosotros simplemente, Y eso, sí, eso era a nivel nacional, pero podemos ver el mismo principio a nivel personal. ¿Cuántas personas han sido buenas personas, etcétera, al trabajar? Y cuando se vuelven, que caen en la embriaguez, pueden perder todo. Pueden perder familia, trabajo, dinero, todo se les puede venir. Y digo, y tan buenas personas quedan, pero cómo la embriaguez puede hacer que alguien se vaya a la ruina. Y más si agarra ya el hábito de la borrachera, ¿sí? Porque, mira, actualmente creen o nos quieren hacer creer que esto es una enfermedad y le ponen hasta la enfermedad de alcoholismo. Pero la Biblia la llama enfermedad de alcoholismo o llama no, por su nombre borrachera. Cuando vemos ahí pecado. Corintios, los borrachos dicen no heredarán el reino de Dios, ¿sí? O sea, no está diciendo que es una enfermedad, está diciendo que es un pecado. Y la solución a todo pecado es Jesucristo. Así es, realmente Ujú. la solución a todo es Jesús, porque todos los excesos son malos. A lo mejor aquí estamos hablando del vino, ¿no? Porque es el tema que nos ocupa. Pero, por ejemplo, la gula es pecado porque estás comiendo en exceso y sabes que te hace daño. ¿Sí? Pero lo estás haciendo deliberadamente y sabes que en algún momento te vas a colapsar. El sexo, no sé, todo lo que es en exceso y que no le da la gloria al Señor es pecado, Así es. ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que este es uno de varios pasajes de la Escritura que habla de los ebrios. Proverbios 23 al 35 habla de la locura de la embriaguez. Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos del Espíritu en lugar de embriagarnos. Romanos 13, Corintios, Gálatas y 1 Pedro dice que contienen mandatos contra la embriaguez. Jesús advirtió específicamente contra la embriaguez en los últimos días, en Lucas 21. Entonces, ¿qué es lo que condena la Biblia? La embriaguez, no el vino. Así es. Así es. Vemos que espiritualmente el alcoholismo y la adicción a las drogas han sido la ruina de muchos hombres y mujeres, lo que comentábamos hace rato, ¿no? La embriaguez está detrás de muchos otros crímenes y pecados, lo que comentábamos también, y que esto ha sido causa de cometer delitos violentos o sexuales, o se convierten en víctimas de delitos violentos o sexuales. Ajá, entonces definitivamente el exceso del vino es lo malo. Y de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Como cualquier otro pecado, la embriaguez está relacionada con la soberbia, lo que decíamos hace rato. Tanto que Isaías compara a los ebrios de Efraín con una corona de soberbia. Entonces, como tú decías, primero es la soberbia, bueno, como dice la palabra de Dios y que tú lo enfatizaste, primero es la soberbia y después viene el quebrantamiento, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de esto? Que solamente Dios tiene el poder para dejar que, para quitarle el, el vicio o el- la adicción a cualquier persona, siempre y cuando lo busque, ¿no? Exacto. Mira, Dios es simple. déjame Sí, decir una cosa. Si al borracho le hacemos creer
que está enfermo de alcoholismo, se pierde toda la esperanza. El borracho tiene que empezar por reconocer que eso es pecado. Claro, Y la solución al pecado es Cristo. Porque si le decimos que está enfermo, ¿sí? Entonces no hay esperanza, porque él va a decir, es como si yo dije, ¿yo qué culpa tengo de ser diabético? ¿O qué culpa tengo de ser hipertenso? Pues con estos, entonces el borracho puede decir también, ¿yo qué culpa tengo de estar enfermo de esto? Entonces, no hay esperanza. no, Entonces, tiene que pero, reconocer. Cualquier pecado, primero tenemos que reconocer. claro, Si lo estamos justificando, el que encubre su pecado, pues, Proverbios no 28 dice, prosperará. no prosperará, pero el que lo confiesa, ¿sí? Y lo abandona, alcanzará misericordia. Y la Así es, misericordia de Dios le va a ayudar a superar ese hábito. claro. A final de cuentas, la diabetes y todo eso, pues son consecuencias quizás de que no somos ordenados al comer, sabemos que somos propensos por familia, pero aún así deliberadamente comemos. No, y además, Son finalmente, consecuencias cualquier enfermedad es consecuencia del pecado. del pecado. Desde Adán y Eva, por eso dijo Dios, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y por eso es que nos morimos todos, porque todos somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Así es. Entonces, Oye, y me acordé de David precisamente. David, cuando pecó con Betsabé, pues hasta sus huesos se envejecieron. Él estaba totalmente mal hasta que reconoció, confesó su pecado. Es cuando Dios lo perdonó, pero le dejó las consecuencias. sí, sí, sí. Y es que el pecado no confesado te va a carcomiendo, Lo va acabando. va a carcomiendo. Y mientras, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y qué alivio siente en el Salmo 32 cuando después de sentirse perdonado, se ve el gozo. Y en el Salmo 51 se ve su angustia. Sí, así es. Bueno, Así síguele, es. Brandis, porque nos van a dar las 3 de la mañana. Sí, hombre, te digo que con el primer versículo teníamos para la clase. No, pues igual, porque después ahí por ahí vamos a hablar también de las lenguas y todo, y si no, no te preocupes, hasta donde lleguemos, pero que lo veamos bien. O sea, si lo Claro, vemos todo, a todo dar, pero si no, pues a donde lleguemos, claro. ¿sí? Bueno, en el versículo 2 dice, miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. Bueno, aquí ¿de quién está hablando? A ver, si agarramos el contexto, ¿de quién nos está De hablando? Siria, ¿Eh? el ejército asirio que Dios lo usó como instrumento para el castigo de su pueblo. Así es, estamos hablando precisamente de que Dios usó a los asirios para darle juicio a Israel, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Va a venir uno más fuerte que tú, porque tú eres soberbio, y además porque yo te saqué de la esclavitud, yo te di de beber agua en el desierto, te di de comer, yo he luchado tus batallas, y aún así eres soberbio. Pero va a venir alguien más fuerte que tú y te va a destruir, ¿no? Entonces, es muy fuerte este mensaje que Dios les está dando porque precisamente ellos no entendían, no aceptaban, no respetaban la palabra de Dios, se burlaban como diciendo, ay, pues si nosotros somos unos eruditos en la materia, tú vienes a repetirnos mandamientos, líneas, y, y nosotros ya necesitamos más profundidad. Eran soberbios, ¿no? Y por eso se embriagaban de esta manera, porque ya no tenía sentido su vida. ¿Por qué? Porque no se acercaban a Dios, porque no tenían esta relación. No les importaba la relación con Dios. En este caso, hablando de David, a David le importaba la relación que tenía con Dios. Por eso Dios amaba a David, porque era conforme al corazón de Dios. A él le importaba la relación que tenía con Jehová, con Dios, y no le importaba lo que los demás pensaran. Por eso cuando confesó su pecado con Betsabé, a él no le importó que lo condenaran, que le quitaran su reino, que nada le importó. A él lo que le importaba era la relación que seguía teniendo con Dios. Él le dijo, no apartes tu Santo Espíritu de mí, porque era lo más importante para David.
Por eso David fue tan amado por Dios, porque él entendió qué es lo que Dios quiere de nosotros, que es esta relación con él, ¿no? Vemos que era entonces, que era Asiria precisamente, los sirios, perdón, ¿Asiria o Siria? Siempre me confundo. Asiria. 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 Exacto. Asiria. Entonces vemos que iba a mandar a esta nación para juzgar a su pueblo, a Efraín en este caso. Como la fruta temprana, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Esto quiere decir que ellos buscaban primero la recompensa, o sea, el vino, el emborracharse, porque querían el beneficio primero, ¿no? Y no es que disfrutaran de este vino que Dios había hecho, que había permitido que existiera, sino ellos querían bebérselo todo, ¿no? Y no les importaba el esperar, el merecer, sino querían la gratificación inmediata para un beneficio futuro. Y vemos que esto también, pues es soberbia. A final de cuentas, esto también es pecado contra Dios, porque no le dan la gloria a Dios, sino quieren ellos su propio deleite, ¿no? Este es el versículo 4. 3. La altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. Esto quiere decir que los asirios precisamente iban a pisotear esta soberbia, esta corona que tenían los de Efraín, los de la tribu de Israel. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano y se lo traga, ¿no? Lo que les decía, no disfrutaban esa bendición que Dios les daba. Ellos querían de una vez disfrutar de su deleite, ¿no? Versículo 5. En aquel día, el Señor Todopoderoso, me gustó esta traducción, porque en la Reina Valera dice, Aquel en día. aquel día Jehová de los ejércitos, y aquí nos dice el Señor Todopoderoso. O sea, me gustó esta traducción, ¿no? Será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Él infundirá espíritu de justicia al que se siente en el tribunal y valor a los que rechazan los asaltos a la puerta. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Pues vemos, aquí dice, estos versículos hacen referencia ya a Judá, donde el pueblo había ido por el mismo camino que Efraín, lo que les comentaba, no escarnetaron en cabeza ajena. Ellos vieron que Efraín se fue al hoyo, pues ellos quisieron ir atrás de ellos al hoyo, ¿no? También se embriagaban y eran soberbios. La profundidad de la caída está siempre determinada por la altura del privilegio. Recordemos que Judá, pues siempre fue muy privilegiado, muy querido por Dios, siempre fue muy protegido. Por lo tanto, les demandaba más, ¿no? Incluso, pues ellos adoraban en el templo, hacían sacrificios en el templo, tenían sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes de Israel eran, puestos, pero por el rey Joroboam, que él no tenía autoridad para nombrar un sacerdote. Y en Jerusalén, en Judá, estaban los levitas, que eran los que el Señor había determinado que fueran sacerdotes. O sea, ellos estaban más dentro pues, de la ley, pero de los mandamientos y de las ordenanzas que Dios daba, que Efraín. Entonces, por eso Dios les demandaba más, ¿no? Por eso dice, la profundidad de la caída está siempre determinada por la altura del privilegio. Aquí vemos que Judá también sufrió bastante, ¿no? Judá también, cuando se fue cautivo por Babilonia, también le batallaron bastante. Pasaron muchas situaciones muy fuertes. Esto se puede interpretar como una intoxicación con la falsedad que ellos predicaban. Son tan repulsivos en su orgullo sin sentido, en sus placeres enfermizos, como borrachos que vomitan en la mesa. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Que efectivamente, si la gloria del hombre
se desvanece debido a la desobediencia y el pecado, la gloria de Dios permanece. Por eso debemos estar enfocados ¿en qué? En la gloria del Señor, ¿no? Y también vemos que cuando nuestra gloria se ha desviado a causa de nuestro pecado, podemos perder nuestro juicio y discernimiento, pero es entonces cuando recibimos la misericordia del Señor, ¿no? Y es cuando su gloria es la que va a prevalecer. Aquí puse esta imagen, dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Esa es tu luz, la gloria del Señor, que le damos a Él toda la gloria y toda la honra, reconocemos que es nuestro Creador, reconocemos que es nuestro Salvador, reconocemos que es nuestro proveedor. Cuando todo eso se lo damos al Señor, es cuando nosotros brillamos, ¿no? Por esa gloria del Señor, por ese resplandor de Él, por esa luz que Él nos da. Podemos perder nuestra fuerza y capacidad para luchar por causa y a consecuencia de nuestro pecado, pero entonces podemos recibirlos de nuestro Señor. Entonces, es cuando estas pruebas o estas situaciones de embriaguez, si nosotros volteamos hacia el cielo y reconocemos que somos pecadores y que somos débiles y que solamente a través de Dios podemos salir adelante, es cuando le damos la gloria a Él, es cuando nos quebrantamos, nos humillamos y la gloria se la damos al Señor, ¿no? Hay veces que lo que le pasó a David, el hecho de haber pecado con Betsabé, él ni siquiera, él había cruzado una línea tan delgadita del pecado que le decía, ¿no? Decía David, es que tengo que tener varias mujeres para tener varias descendencias. Y Natán, que era el que siempre lo confrontaba, le decía, dice como los demás reyes, y le dijo, ¿cuáles demás reyes? Si yo que sepa, nada más ha habido 2 reyes, que es Saúl y tú. ¿A qué demás reyes te refieres? ¿A los reyes de otras naciones? Pues sí, porque ellos son pecadores, ellos son idólatras, ellos no creen en Dios. Entonces, ¿te refieres a eso? Dice, incluso le dijo, te voy a traer la ley para que la vuelvas a leer. Pero David no se daba cuenta de que el pecado que él estaba cometiendo, aparte de no haber ido a la guerra, pues eran las mujeres, su debilidad por las mujeres, que llegó al punto de matar a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, esto que pasó, a él le hizo ver que estaba pecando. Entonces, no es que Dios permitiera esto, sino que simplemente lo que aconteció fue luz para David, fue el darse cuenta que estaba pecando y que el pecado era precisamente tener tantas mujeres, porque después de Betsabé ya no tuvo más mujeres, o ya no tuvo más hijos, ya no tuvo más esposas. Entonces se dio cuenta cuál era el pecado. Hay veces que cruzamos esta línea tan delgada que no nos damos cuenta en qué estamos pecando, ¿no? Y es por eso que Dios nos manda estas pruebas para que sepamos cuál es el pecado que estamos cometiendo. Porque, como les comenté, es una línea muy delgada que cruzamos y que no nos damos cuenta. Entonces, es muy interesante también ver este pecado que David cometió y ver cómo es que efectivamente él se dio cuenta de este error, ¿no?, que él estaba cometiendo. Bueno, versículo 7. También sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Cuando tienen visiones, titubean. Cuando toman decisiones, vacilan. Hasta el 8. Sí, regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. Entonces, bueno, vemos que estos versículos ya se están refiriendo a Judá y estamos viendo que efectivamente está hablando de esto, dice estos, pero también estos se refiere a la gente, ¿no? A la gente de Judá. Dice, y luego hace otro hincapié en esto y el sacerdote y el profeta.
O sea, no nada más la gente del pueblo de Judá estaban embriagándose, sino también los sacerdotes y los profetas estaban cayendo en esta situación. Creo que sí ya lo había leído, ¿no, chicos? ¿O no? ¿Cuál, el 7? El 7 y el 8 no. No, el 8 no. Ah, ok. Entonces, vemos que dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Bueno, esto se debe a la forma en que actúa el alcohol. El alcohol nos transforma. El alcohol es depresivo. El alcohol nos transforma, nos trastorna. Ajá. Eh, hace que las personas se reduzcan a nada, que no tengan autocontrol, que no tengan dominio propio, eh, que no tengan sabiduría, que su equilibrio, no tengan equilibrio y que no tengan juicio. Entonces, vemos que aquí los sacerdotes también pecaron, ¿no? Y aquí es cuando también en la palabra de Dios dice que tengan cuidado de estar firmes. A ver, eso tú sí te lo sabes, papá. De estar firmes, tengan cuidado de decir que están firmes porque pueden caer, ¿no? El que cree Y estar firme, mire que no caiga. ajá, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero, y esto va, pues imagínense, los sacerdotes, los profetas, dices tú, o sea, estas personas que tenían la ley, que la conocían, que eran designados por Dios, cometen este pecado tan grande, ¿no? De embriagarse y de no tener dominio propio y de no tener control y de predicar lo que ellos querían, lo que ellos entendían, sus propias leyes, sus propias costumbres. Ya no les importaba la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí que efectivamente perdemos el control. No sabemos, no sabían ni qué estaban predicando, ¿no? Entonces esto era una falta de respeto, era burla, no a Isaías, era burla al Señor, estaban pecando contra Dios, ¿no? Y cuando te das cuenta que estás pecando contra Dios, lo confiesas, te arrepientes, Dios te perdona y Dios te sana, ¿no? Te sana, puede ser físicamente, puede ser espiritualmente, pero Él te perdona, pero las consecuencias te las va a dejar. Entonces, acuérdense que Dios es justo y, y Dios es bueno, pero es justo sobre todo. Entonces, pues debemos saber que las consecuencias ahí van a quedarse, ¿no? Versículo 9. Dice, ¿a quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Niños que repiten A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, un poquito aquí, un poquito allá. Es lo que les comentaba hace rato. Ellos pensaban que tenían tanto conocimiento en la palabra de Dios que ya el mensaje de Isaías se les hacía poca cosa, se les hacía nada. Le decían siempre, nos estás repitiendo lo mismo, los mismos mandamientos, las mismas líneas. Entonces, ya ellos decían, no, nosotros necesitamos algo más profundo, algo más. Entonces es cuando ves cuánta soberbia había aquí, ¿no? Con los profetas y con los sacerdotes, porque ya la palabra de Dios ya no la tomaban en cuenta. Se burlaban, ¿no? De ella. Como les decía en la NBI, nos dice tan sencillo como esto, el ABCD. Entonces ellos eran precisamente los que decían, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se harás entender doctrina? Eran los profetas y los sacerdotes que estaban burlándose y burlándose en este caso, de Isaías, que era el que estaba dando las palabras, pero realmente contra quien estaban pecando era contra Dios, ¿no? Mandamiento tras mandamiento. Los profetas y sacerdotes borrachos e impíos se burlan de la enseñanza de Isaías. Piensan que es demasiado simple y piensan que eran tan inteligentes y espiritualmente sofisticados y avanzados que podían avanzar hacia cosas más profundas. Entonces vemos que no, que aquí realmente estaban fallando todo Judá. Aquí no había uno
que dijera como le pasó a Lot, que por uno, por dos, por tres, Dios los perdonaría. No había aquí quien, ¿no? Entonces, desgraciadamente, no tenían esta buena relación con Dios, con Jehová. ¿Algún comentario? A ver, No, Armandito, tú que dices que no hay comentario. Dime, con toda honestidad, ¿entendiste ese versículo 10 que dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá? ¿Entiendes eso? sí, el profeta, bueno, Isaías estaba mencionando, o más bien los sacerdotes estaban protestando a Isaías, que la manera en que se le estaba dando el mensaje, porque lo estaban tratando como niños. Eh, Al niño necesario, en aquel entonces, la madre se encargaba de la educación del bebé. Estaba de pecho, creo que hasta los 3 años ya los mandaban a la escuela a seguir con las leyes. Pero mientras tanto se tenía que darles letra por letra, párrafo por párrafo, línea por línea, paso a paso, para que pudieran entender. Así es como entienden los niños. Y eso es de lo que se estaban quejando tanto los sacerdotes o los líderes hacia con con Isaías, que era el que le estaba dando esa instrucción. Bueno, Bueno, en realidad no significa eso nada. Miren, ustedes tienen la Biblia de MacArthur y MacArthur dice que eso en hebreo es sabla sab, kabla kab, kabla kab, sheresham, sheresham. ¿Y qué es eso? Esos son balbuceos de niño. Mira, voy a tratar de explicarlo, cómo está la cosa. Los profetas y los sacerdotes como que están diciendo, mira, ya no somos niños para que nos estés enseñando. Haz de cuenta que dice, ya nos tienes hartos con tu... O sea, son balbuceos de niño. ¿Sí? sí, sí. Los balbuceos de un niño no se entienden, sino el niño te habla. Y todavía lo decían en tono sarcástico de, ya nos tienes hartos con tu... Como si fuéramos niños así, pero se están mofando, ¿sí? Y esas palabras son monosílabos hebreos, pero que en realidad no quieren decir nada, sino simplemente son balbuceos de un niño. ¿Cómo habla un niño que apenas empieza a hablar? Con balbuceos, ¿no? O sea, no se me ocurre, pero bueno, un niño habla así, y más si lo están, cuando quieres ridiculizar a alguien, ya me tienes harto con tus cosas de niño, eso es lo que realmente quiere decir. Entonces, Dios les va a contestar, bueno, ya que les estoy hablando con ahora les voy a hablar en un idioma extraño. ¿Sí? Y bueno, pero eso va a dejar que llegue Brenices a ese versículo. Pero yo entiendo. Oye, Lele, pero también ahí, imagínate, luego borrachos, pues menos iban a entender, ¿no? Exactamente. Ya, Entonces, pues, burlarse de un profeta era burlarse de Dios mismo, ¿no? Ya déjanos en paz con tu algo así. Esa es más o menos la idea que trata de transmitir Isaías. Exacto. Sí, aquí, por ejemplo, unos escritores, intérpretes de la Biblia, dice que estos versículos describen la reacción sarcástica de estos líderes de Judá que tuvieron ante las palabras de represión de Isaías. Estaban cansados del rigor de Isaías y de su aplicación recurrente de las leyes de Dios. La cadena de monosílabos en el versículo 10 puede significar que los líderes de Judá consideraban el mensaje de Isaías como sin sentido o como un juego de niños, ¿no? Lo que tú decías ahorita, precisamente, que eran sarcásticos, eran groseros, pero pues como dice Uriel, el vino también los hacía decir palabras sin sentido. Sí, andaban menos totalmente. Oye, si luego nos cuesta trabajo entender en nuestro juicio, ahora imagínate tomado o drogado
pues menos. Pues sí. Así es, dice, las palabras de Isaías apenas habían penetrado la atmósfera impregnada del alcohol que rodeaba a sus oyentes. Esto también lo dice un escritor. Entonces, apenas habían cruzado la atmósfera que impregnaba el alcohol. No había llegado ni siquiera a sus cerebros, a su corazón, ¿no? Estas palabras de Isaías. Ya el alcohol los había transformado completamente. Era una barrera, ¿no? Que no penetraba en sus corazones. Así es. Dice, 11. 11. Pues la palabra del Señor para ellos será también A, B, C, D, E, A, E, I, O, U. Esto lo dice la nueva traducción, la nueva versión internacional. Un poquito allí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. Ay, aquí hay muchos mosquitos. Enredados y atrapados. Por tanto, gobernan... Ay, me perdí. 11. Ay, no, estoy mal. El 11 no se los he leído, dice. No. Bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado, y también este es el lugar de reposo. Pero no quisieron escuchar, pues las palabras del Señor para ellos será también el ABC y un poquito allí, un poquito allá, para que se vayan de espaldas cuando caminen y queden heridos, enredados y atrapados. ¿Es el NBI? Esa dice la NBI. ¿Quieres leer lo que dice la Reina Valera, por favor? Me parece que hace mejor traducción, más apegada al original. A ver, La Reina Valera 60, incluso también la NBT, que tenemos la del pescador, también lo habla más. Mira, lo voy a leer en Reina Valera 60. Dice, ¿con qué palabra comienza el versículo 11 en Reina Valera? pues bien, Porque, ¿Por qué? porque, ¿Por qué? no, porque, because Because. en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Aquí está diciendo, esta palabra porque quiere decir que se relaciona con el versículo anterior, sí, con todo lo anterior. O sea, que más o menos lo que está diciendo Isaías es esto. Ustedes creen que esto es para niños, etcétera, y bla, 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 bla. Eso dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Ahora ve lo que dice la NTV. En el 11 dice, así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Eso es lo que se capta bien en el sentido de lo que está diciendo Isaías. Dice, si ustedes se están burlando de que como niño hablo, que sí, ahora les voy a hablar en una lengua extraña, en lengua de tartamudos y en extraña lengua habla. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? ¿Cuál era esa lengua extraña? La lengua de los asirios. Exactamente. La lengua- Dice, les voy a mandar ahora a alguien que los va a oprimir, los va a conquistar, y cada vez que te hablen no vas a entender nada. Para ti va a parecer lengua de tartamudo, no vas a entender nada porque iba a ser otro idioma. Pero entonces, eso, cada vez que oyeran hablar a un extranjero, de los conquistadores extranjeros, cada vez que lo oyeran hablar en extraña lengua, era señal del juicio de Dios. Eso indicaba que estaban bajo el juicio de Dios. Dios se los está advirtiendo, te voy a mandar uno que ni siquiera le vas a entender su idioma, ¿sí? Bueno, eso es señal de juicio para ti. Ese es mi juicio que estoy ejerciendo sobre ti. Y entonces, bueno, voy aquí a referirnos a Corintios también, porque Corintios, Pablo saca este versículo en Corintios. ¿quieres ¿sí? cambiamos diapositiva, por favor? Bueno. Pues ahí lo tienes, Brenda. Mejor tú platícanos. No, tú nada más para que vean el contexto de lo que nos vas a explicar. Bueno, Oye, por ejemplo, ahí cuando Dios iba a mandar con lengua extranjera, entonces ellos ya querían entender, pues ahora ya no van a entenderlo. sí, exactamente. Ahora sí les voy a hablar en extraña lengua. O sea, van a dejar de burlarse. Cada vez que le diga a un asirio,
ven para acá y alza esa escoba, pues no, él no va, el judío no va a entender qué le están diciendo, ¿no? Entonces Digo, dice, y ellos quieren entender, pero pues no van a poder bueno, entender. entonces a lo que quiero decir es, esa señal de las lenguas extranjeras es señal de juicio para quién. Para Judá. Para Judá, que estaba en estado de incredulidad. Las lenguas eran señal de juicio para los incrédulos, ¿sí? Que Pablo saca este mismo versículo en Corintios y dice, porque en la ley está escrito, en extraña lengua, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Eso dice Isaías. Entonces, recuerden que en Corinto el problema de las lenguas era el abuso que estaban cayendo en ellos, ¿sí? Entonces, Pablo dice, miren, me voy a pasar rápido a Corintios 14 Ajá. y vean conmigo lo que es Corintios 14, porque Primera, el primero de Corintios 14, cuento rápido. Corintios, ya voy en Corintios, bueno, ya casi en el llego. versículo 6, 14:6. No es 14:6, es 14:27. Pero vamos a leer desde el 26. ¿Se acuerdan que Pablo aquí está condenando el abuso de de las lenguas. No es que no existiera el don de lengua, lo que pasa es que estaban abusando demasiado, pensaban que eso era lo máximo, ¿no? Entonces Ajá. dice 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea por... Oh, no, ya me brinqué, espérame. Eso no era... Eso ya es cuando... ¿Cuál dijiste que era, Armandito? El 6. Pues ahora, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, porque os aprovechará, si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. No creo que esto tampoco es. No. Espérenme. Ya ando cerca. Es 1 Corintios 14:21. 14:21. Ahí está, miren. Dice en el 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley, 21, en la ley está escrito, se está refiriendo a Isaías, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿sí? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, ¿qué está diciendo aquí? En Isaías, esa señal de lengua de tartamudos y lengua extraña era una señal de condenación por su incredulidad. El pueblo de Judá estaba en total incredulidad. Bueno, cada vez que oyeran una lengua extraña de un extranjero, les iba a recordar que estaban bajo el juicio de Dios. ¿Qué estaba pasando? Pablo está poniendo este ejemplo. Las lenguas son señal para los incrédulos. Entonces, vamos a poner, si en una iglesia, sí, somos todos creyentes y alguien empieza a hablar en lenguas, ¿qué propósito tiene si a nosotros lo que necesitamos es profecía, es enseñanza de la palabra, no que alguien nos esté hablando en lenguas, porque esa es una señal para incrédulos, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, porque por ejemplo nosotros como creyentes ya no necesitamos esas señales, porque ya creemos por fe. Claro, exactamente. Y Pablo está diciendo, bueno, y si alguien va a hablar en lenguas, nada más máximo deben ser 2 o 3, nada más. No todos van a hablar en lenguas, ¿sí? Porque ahí el problema era que ya era una romería eso. Y Pablo dice, si entra un incrédulo, sí, y los escucha así, no va a pensar que están locos. Dice, tiene que ser con orden. Entonces, si hay puros creyentes, ni caso tenía las lenguas, ¿sí? Ahora, si es que había incrédulos y alguien hablaba en lenguas, tenía que ser máximo 2 o 3 nada. Y siempre y cuando alguien le diera interpretación. Era un traductor, ¿no? Hubiera un traductor. Exactamente, si no, no tenían que callarse, si no podían hablar, ¿sí? Entonces, por eso Pablo saca ese ejemplo de Isaías 28 y se lo da a los corintios,
porque dice, mira, la palabra es muy clara. Las lenguas son señales para los incrédulos. Si todos somos creyentes, ¿qué caso tiene? Y vamos a poner que alguien hable en lenguas, tiene que ser máximo 2 o 3, y en orden, uno por uno, ¿sí? Y siempre y cuando hubiera un traductor. Traductor. Ahora, tristemente, en las iglesias que hoy en día presumen de que hablan en lenguas, yo me pregunto, pues, ¿están? No, ¿Serán incrédulos? no son incrédulos. Pues sí, son Sí, puros sí. incrédulos, y si todos están hablando, están violando la orden de Pablo de que debe ser en orden máximo 2 o 3 y siempre cuando. Ahora, ¿qué nos enseña también este pasaje? Las lenguas extrañas de las que habla aquí son lenguajes susceptibles de traducción, o sea, son lenguajes humanos, no son una serie de galimatías ¿sí? No, debe ser un lenguaje humano que alguien lo pueda traducir. ¿Sí? Por eso decía Pablo, alguien lo tiene que traducir, porque si no, se quedaron igual. Alguien se pone a hablar en chino, pero no hay nadie que nos traduzca el chino. Entonces, ¿para qué está hablando eso si no hay nadie que nos traduzca el chino? ¿Sí? Todas las lenguas, ¿sí? Son idiomas humanos, no son galimatías. No, mira, eso es interesante porque mucha gente piensa que las lenguas son así balbuceos y decir Ajá. cosas que no tienen sentido. Exactamente. Entonces, Es una Pero, Esas ya caducaron, no, esas ya no existen ya. bueno, pues la palabra es muy clara que Pablo dice, más cuando venga lo perfecto, las lenguas, Cesarán. cesarán. La vamos a profecía hablar un acabará. solo idioma. Y las lenguas cesarán. Mira, vamos otra vez a ese pasaje de Corintios. No, este es en Corintios 13. Mira. En Corintios 13, 1 Corintios 13, fíjate, dice, el amor nunca, en el 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué va a pasar con las profecías? Acabarán. Acabarán. Ahorita hay profecía, ya no hay profecía porque ya tenemos la revelación completa. ¿Sí? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas. Usa dos verbos diferentes. Uno es catargeo y el otro es pausó. ¿Qué quiere decir? Catargeo quiere decir que van a ser desplazadas por algo completo. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí? Entonces, aquí hay cada quien le da la interpretación que le quiere dar para apoyar sus ideas, ¿no? Pero yo creo que aquí claramente lo dice. El verbo, cesarán las lenguas, ese verbo pausó quiere decir extinguirse por sí solas. Las profecías van a ser desplazadas por algo ya completo, ¿sí? Y las lenguas se van a ir extinguiendo poco a poco, por sí mismas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Prende una vela, ¿sí? No necesitas ir a apagarla porque solita se va a apagar, porque va a cesar por sí misma, se va a consumir por sí misma. No necesitas apagarla solita, que se va consumiendo, hasta que se apague totalmente. Eso es lo que iba a pasar con las lenguas, ¿sí? Y la profecía simplemente iba a ser desplazada, hecha a un lado. ¿Por qué? ¿Cuándo iba a suceder eso? Más cuando venga lo perfecto. Porque en parte, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se refiere a la ciencia y a las lenguas, se acabará. Ok. Ahora, la cosa es que sí nos dice cuándo se va a terminar, cuando venga lo perfecto. Pero ahora, ¿qué es lo perfecto? Y también aquí hay mucha discrepancia. Unos dicen que se refiere hasta que Cristo regrese. ¿Sí? Pero aquí hay un problemita con eso. Si se refiere al regreso de Cristo, entonces sí siguen vigentes las profecías y las lenguas, porque se van a acabar hasta que Cristo venga, ¿sí? Pero ¿qué propósito tendrían ahorita las profecías si ya todo está escrito? ¿Alguien está diciendo algo nuevo? No están diciendo nada nuevo, ¿sí? Ahora, dice lo perfecto, to telión, dice en griego, to telión, es artículo neutro. No está diciendo más cuando venga el perfecto. Está diciendo lo perfecto, un artículo neutro. ¿Sí? Y telión quiere decir lo totalmente desarrollado, maduro.
Mas cuando venga lo totalmente desarrollado o totalmente ya terminado, se está refiriendo al canon. Mientras no existiera la Biblia ya terminada, era válido las profecías y las lenguas porque todavía no teníamos la revelación completa. Pero cuando ya tenemos la revelación completa, ¿qué papel estarían ejerciendo tanto la profecía como las lenguas? ¿Sí? Entonces yo, debo admitir que hay gente que no piensa igual, ¿sí? Pero yo sí creo, en base al texto y todo el contexto bíblico, que se refiere a la terminación del canon. Cuando ya tenemos la Biblia terminada, ya no necesitamos eso. Exacto. ¿Sí me explico o los hice más Sí, pelón? No, no, sí. claro está. Lo perfecto es la Biblia. Sí. Y Y entonces, ahorita nadie puede llegar a decir, ay, Dios me habló. No, Dios nos habla a no, través de la Biblia. Él exactamente. así es. no viene a revelarse como lo hizo con Isaías, a hablarnos directamente a nosotros, porque eso ya pasó, ya está en la Biblia. Hay profecías que todavía no se cumplen, eh, El de porque son para Apocalipsis. largo tiempo, pero hay muchas que ya se cumplieron. Y mira, hay Entonces, otra cosa interesante. A aquellos que dicen que Dios les habló. Una vez leí uno que decía que Dios le habló mientras se estaba rasurando. Y le dije, ¿qué hiciste cuando Dios te habló? Y dice, pues nada, seguí rasurándome, escuchando. Eso es una estupidez del tamaño de una catedral, porque siempre que Dios hablaba a alguien, temblaban de miedo, temblaban de miedo. ¿Qué pasó? Claro, Ay de mí que soy hombre muerto, ¿sí? Porque yo siendo inmundo he visto, o sea, cuando se le apareció un ángel a alguien, se aterraban también, ¿sí? Entonces, y esos, ¿cómo pueden hablar con tanta tranquilidad con Dios? En fin, no sí, quiero pues, todas estas personas que hacen ese tipo de comentarios porque no tienen conocimiento de la palabra, entonces cualquiera les dice y hacen lo mismo, no repiten las palabras. Si uno le dice, a mí me apareció y me habló, y el otro dice lo mismo, pero son incrédulos. Yo creo que da su interpretación, pero errónea, porque eso no, Mira, pero no la tiene la culpa verdad el indio, sino el que no, lo hace no tiene compadre. sentido. Así es. No tiene la culpa el indio, sino el que lo Sí, hace sí. compadre. Porque pues, les creen, pues, porque están como el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. Está mal el líder y está mal el pueblo. ¿Sí? Nadie escudriña la palabra de Dios. Y aquí pasa lo mismo. Si no escudriñan la palabra de Dios, ¿sí? Pues Cualquiera les habla y ya. y se lo creen, se lo creen. ¿Sí? Fíjate, una vez me tocó conocer a uno cristiano que me dice, mi pastor me dijo que yo tenía don de lenguas. Yo, sí. ¿Y en base a qué le Órale. dijo que tenía don de lenguas? Dice, pues no sé, pero él me dijo que ve en mí el don de lenguas. Y le digo, ¿y tú has leído 1 Corintios desde el capítulo 12 al 14? No, dice, no lo he leído. Digo, pues eso explica todo. Dice, ¿por qué? No, nada, no por nada. Sí, a veces es mejor dejarlos con la duda. Pero eso explica todo. Si no tenemos... Jesús no dijo acaso, erráis ignorando las escrituras. Así es. así Sí. es. Si desconoce las escrituras, después a cualquier taco le llama cena, Exacto. ¿no? Pero bueno, ya hablé mucho. Síguele, Brendis. Pero la ignorancia no nos va a absolver, perdonar, pues, No, por- claro. Claro, no. La ignorancia no te va a disculpar delante de Dios. claro. Entonces, por eso hay que leer. Oye, entonces, si gustas, cambiamos de diapositiva, por favor, Japo. Entonces, pues como tú decías, ¿no? Puesto que los israelitas no quisieron escuchar las palabras de sus verdaderos líderes, Dios los entregaría a los asirios, que ellos iban a hablar otra lengua, que hablaban con labios burlones. Sus mandamientos de memoria conducirían a la caída y la captura, ¿no? Eh, Dice, si rechaza el mensaje sencillo y directo, Dios encontrará otra manera de comunicarse con los duros de corazón. Más adelante vamos a ver la parábola del agricultor, cómo es que Dios le habla a los corazones duros y a los corazones blancos, ¿no? Y también Jesucristo también nos habla acerca de la parábola del sembrador también. Este, Creo que se relaciona mucho con esta que vamos a ver. Entonces vemos que Isaías recibe
burla de los ebrios, estaban borrachos, pero él no la ve como una burla, sino la ve como un cumplido, porque dice mandato sobre mandato, renglón contra renglón, y realmente ese es el ese es el evangelio. Sencillo, el evangelio es sencillo, porque hay que transmitirlo de manera sencilla para que la gente lo entienda, ¿no? Yo como la otra vez les decía, cómo Dios nos habla de manera sencilla para que lo entendamos a través pues de imágenes, de parábolas, porque si nos hablara en su idioma, pues estaríamos perdidos. Así Él con manzanitas y con palitos nos explica qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Y si estos profetas, sacerdotes estaban burlando de que Dios les estaba hablando con amor, con paciencia, con las manzanitas y los palitos, bueno, pues entonces les iba a mandar estas duras, les iba a mandar un lenguaje que no iban a entender y que se les iba a complicar más. Iban a decir, ay, ¿por qué nos están conquistando estos? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué nos maltratan? ¿No? O sea, le iban a ver duro porque sus corazones eran duros, ¿no? Y bueno, en cuanto a que decía que nos hablara, ¿qué piensas que somos niños, que balbuceamos y todo eso? Ahorita estaba viendo precisamente Primera de Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces sí, seamos niños, pero no en la malicia, ¿no? Debemos ser niños, como Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque su corazón es sincero, ¿no? Y lo buscan. Entonces, en eso sí dice Pablo, sean como niños, ¿no? Pero no de esta manera burlona que estaban haciendo los sacerdotes y los profetas. Sí es. Bueno. Otra cosa que ya salió otra vez, que hablando del don de lenguas, sí. Pablo dice que todos los dones que se usan son para edificación de la iglesia, ¿sí? ¿Las lenguas en qué edificarían ahorita a la iglesia? Lo que En nada. en nada. Lo que la iglesia necesita es enseñanza de la Biblia, ¿sí? No que te estén hablando ahí en lenguas. Y luego que ni siquiera es lengua, ni siquiera susceptible de traducción ni nada. Pero, Brendis, ¿tú viste el video de este domingo pasado que prediqué Colosenses 2? ¿No lo has visto? No, no lo he visto, Mira, Lena, escucha nada más, aunque sea la pura introducción. Me topé con dos amigos de mi infancia y ahí nos echamos. Bueno, yo ahí explico el round que nos echamos. Ellos como viles escépticos, apaganos, ateos, y yo como trato de explicar el evangelio y cómo se mofaban de mí, ¿sí? Entonces, hay iglesias donde se predican mentiras. Eso lo escuché que dicen. Usted predique mentiras y tendrá su iglesia llena. Predique la verdad y su iglesia estará vacía. Le digo a Leti, ahora ya entiendo por qué tenemos tan poquita gente en la iglesia, porque predicamos la verdad, la Biblia, ¿sí? Así es. Y ahí menciono algo sobre catolicismo, de que me llegó aquí un volantito que dice, hermano católico, vamos a conocer nuestra religión, vamos, y dice, vamos a dar estudios sobre nuestra religión. Y yo digo ahí, ¿cómo que estudios sobre tu religión? Mejor pongan estudios sobre la Biblia. La gente necesita estudiar la Biblia, no estudiar La una religión, religión. porque ahí en una religión me van a enseñar todos sus dogmas. No, yo quiero estudiar la Biblia. Digo, entonces, ¿por qué no ponen mejor? Vamos a estudiar la Biblia. Bueno, ya me salió otra vez del tema. Perdón, hombre. No, pero sí está bien, porque la Iglesia Católica es una secta, ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Pues, ¿sabes Sí, cómo? porque no te enseña la palabra de Dios, que es la Biblia la que debe uno estar aprendiendo. Te enseñan otras cosas, pues no, pues, pero les enseñan lo que las personas quieren escuchar Como también. los judíos, sus costumbres, Sí, Tradición. sí. Las tradiciones. tradiciones se apoyan, creen más en sus tradiciones que en el mismo Jesucristo, nuestro Señor Padre. Sí es. Bueno, ¿Ibas a No, comentar no algo, Jacob? quieren sí, pero dejarlos. ya se me fue la idea. A ver si me contestas. Ok, bueno, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Ya me acordé que el título de mi mensaje se llama
las herejías más peligrosas son aquellas que se envuelven atractivamente. ¿Sí? Ajá, ok. Porque puse el ejemplo de mis amigos que me estaban atacando, pero dije, ¿ustedes creen que su teoría o su postura tambalea mi fe? No, pero las peligrosas son las que tambalean tu fe porque te la camuflajean, te mezclan verdades con mentiras, ¿sí? Y Exacto. esas son las peligrosas, las que... Mira, ellos abiertamente estaban en contra de Cristo, de la Biblia, de Dios, todo. Pero le dije, en Colosas lo que pasaba, ¿sí? No es que las herejías estuvieran en contra de Cristo, no, era más peligrosa porque cuando alguien te habla mal de Cristo, pues luego lo mandas a volar, ¿sí? Son las herejías que te dicen, sí, mira, tienes que creer en Cristo, pero aparte tienes que creer en esto también. Y ahí doy varios ejemplos de las diferentes herejías que andaban ahí poniendo en peligro a Colosas, y por eso Pablo les manda esa carta a los Colosas. Pero ya síguele, Brenda. Ahí, Sí. ahí te recomiendo más que lo veas, aunque sea un Sí, pedacito para que, ¿sale? un domingo pasado, ¿no? Sí, fue el último que está subido, el del domingo pasado. Se llama Las herejías más peligrosas son aquellas que se empacan atractivamente. Ok. Sí, Japo, gracias. Sí, lo voy a checar. Ok. Bueno, entonces vemos aquí pues que Dios nos manda juicio y que ante nuestros corazones duros, pues Dios pues nos va a mandar también, ¿no? Estos juicios que son complicados. Pero bueno, cambiamos de diapositiva, por favor, Japo. Disciplina, nos disciplina. Disciplina, exactamente. Vamos a ver el capítulo 14 y 15. Dice, por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Bueno, pues aquí dice que un pacto con la muerte puede ser, bueno, muchos escritores dicen que quizás se refiere burlonamente o sarcásticamente a una alianza con Egipto, porque se acuerdan que antes lo que hacían era buscar alianzas para poder derrocar a su enemigo que era más fuerte, en lugar de buscar a Dios, en lugar de pedirle ayuda a Dios, consejo a Dios, buscaban el apoyo del hombre y no de Dios. Entonces, puede ser que se refiera a esto de que hicieron pacto con la muerte. En Egipto, sí. Exactamente. Porque Dios le decía, no quiero que hagan alianza con Egipto. Muchas veces se los dijo, y ¿qué hacían? Pues hacían alianza con Egipto. O sea, todo lo que Dios no les decía que hicieran, les decía que no hicieran, lo hacían. Y no querían, precisamente Dios no quería que hicieran pacto con Egipto, pues porque ahí estaban la idolatría, cuántos dioses tenían, Dios, serpiente, Dios mosca, Dios. Entonces Dios los quiso alejar precisamente de toda esta idolatría. Dice, ya no regreses a tu esclavitud. Por eso es que les decían que no hicieran pacto con Egipto. Pero quizás se refiere a esto. Muchos escritores dicen que posiblemente se refiere a este pacto. Bueno, y hablando escatológicamente, cuando venga la gran tribulación, los judíos van a hacer pacto con el anticristo. Esto nos lo dice Daniel 9:27. Entonces, no sé, por poner un ejemplo de que efectivamente hacían pacto con la muerte. El anticristo, pues es la muerte, ¿no? Es el enemigo de Dios. Entonces, Una pregunta. sí. ¿Recuerdan qué evento da inicio a la semana 70 de Daniel? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que le da inicio? Cuando el anticristo se revela, No, cuando, bueno, se presenta ante, Aquí, Pati. Dice Pati que la paz de Israel, tratado de Israel. cuando Israel hace un pacto con el anticristo, eso da inicio a la tribulación. Entonces, el día que Israel haga un pacto con el anticristo,
buscando que le va a prometer paz y seguridad. Ahí está, porque mucha gente piensa que el rapto da inicio a la tribulación, y no es cierto. El rapto es antes de la tribulación, ¿sí? Antes de la tribulación. De ahí, de la tribulación a cuando empiece realmente, del rapto a cuando empiece la tribulación, pueden pasar incluso hasta años, porque no es el rapto lo que da inicio a la tribulación, ¿sí? La paz. Es el pacto que firma Israel con el anticristo. Ahí comienza la semana 70, que es una semana de 7 años, lo que da inicio a la tribulación. Ok, entonces cuando el pacto, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que hasta el primer sello, ¿cuál es? El caballo blanco, ¿sí? Ajá. Sí. Y el jinete no lleva ni espadas, ¿no? O sea, es una conquista sin armas ni nada, aparenta paz. A los 3 Aparente años y medio es cuando el anticristo rompe el pacto y se sienta en el templo, profana el templo y dice, yo soy el Dios aquí, ¿sí? Aquí nomás mi chicharrón truena ahora. Ok. Bueno, ok. Acuerden nuestros estudios de Apocalipsis de Daniel. Sí, hombre. Hay que recordarlos. Bueno, vemos que no le tenían miedo a la muerte y pensaban que se habían hecho amigos de la muerte y el sepulcro. Esta misma forma de pensar es común en nuestro mundo moderno. Los impíos deben temer a la muerte, porque con la muerte termina toda oportunidad de arrepentimiento y su condenación eterna está sellada. Satanás tiene un gran interés en hacer que los impíos sientan que la muerte es su amiga. Entonces vemos que, pues decían ellos, pues yo tengo un pacto con la muerte. El día que me llegue ese tipo de juicios y eso, pues que me lleve la muerte para que no sufra. Pero pues vamos a ver que ahora en la tribulación, en la gran tribulación, ni se van a morir ni nada. Van a tener que sufrir las consecuencias de no haber Eternamente. aceptado, ¿no? Entonces no hay pacto con la muerte, ¿no? Al final de cuentas la muerte, pues, es pues es el pecado, ¿no? Como decías hace rato, pues nos vamos a morir todos porque pues estamos en pecado. Unos para vida eterna y otros para muerte Pero eterna. esa es la Sí. diferencia, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Muchos de los que se suicidan son engañados, pues piensan que la muerte es su amiga, por eso lo hacen. Pero si Jesucristo, en el momento en que esas personas desafortunadas pasen a la eternidad, darán cualquier cosa por regresar al mundo donde la fe y el arrepentimiento aún son posibles. Por eso, cuando se suicidan, pues van directo pues, El infierno, pues, al al lago infierno de fuego. y ya no van a tener oportunidad de arrepentirse, ¿no? De decir, Yo creo que la parábola de Lázaro y el rico ilustra muy bien estas verdades que están diciendo. Sí. Que ya muerto el perro, ya no hay manera de traerlo a la vida otra vez. Se acabó la última oportunidad es hasta mientras tengas vida. Te mueres sin Cristo, no hay manera ya de revertir esa situación. no, ya Le no digo, en hay. esa parábola bueno, que ni se menciona que sea parábola. ¿O sí? No, es verdad, ¿no? Ajá. Que dice, manda a alguien a que testifique a mi familia, porque yo no quiero que vengan a este lugar de tormentos. El rico no le estaba pasando nada bien. Y estaba No, consciente de en dónde estaba. así es. Oye, y por eso cuando da uno el evangelio les dice es hoy en este momento, no mañana, ni después, ni en 3 horas, es ahorita, es hoy, el Exacto. momento. Como dijera Fox hoy. 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 Versículo 16 dice, por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Cada vez que pase, los arrebatará. Pasará mañana tras mañana, de día y de noche. Bueno, pues aquí vemos que, como decía, como dijo Uriel hace rato,
Lo único es Jesucristo. Lo único que puede salvarnos y darnos vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿No? Él es la roca. Él es la piedra probada, como dice aquí Isaías. Es el Mesías. No sé si quieren, ¿me ayudas, hermanita, a leer Primera de Pedro 2:6? Nada más para que veamos qué es lo que nos quiere decir con la piedra. Recuerden que en el desierto Dios les dio de beber agua a los israelitas a través de esta piedra, ¿cierto? Él es la piedra que nos cubre, la piedra angular. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la piedra angular, es la primera piedra para que este edificio sea el cuerpo de Pueda Cristo. funcionar. Hace la imagen de Jesucristo como una roca, porque para nosotros es la roca sobre la que edificamos nuestras vidas, sobre esa roca maciza de fundamento. Pero para el que no cree, es una roca que la va a aplastar. Así es. Por eso la Piedra de analogía está muy tropiezo. bien. Adelante. Sí, Brendis. Así es. Primera de Pedro, perdón, Sí, 2:6. 2:6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así es. Entonces vemos que Cristo es la roca espiritual, ¿no? Rehusar el testimonio de Dios con respecto a su Hijo es escoger deliberadamente el juicio eterno, como decíamos hace rato. Recibirlo a Él significa vida eterna y bendición, recibir a nuestro Señor Jesucristo. Israel ha estado cegada durante mucho tiempo y por su error, a la hora de recibir a su rey, cuando vino en gracia, han tenido que soportar increíbles sufrimientos durante los largos siglos de su vagar, de su andar en este mundo. Incluso después de haber regresado a su tierra, habrá grandes sufrimientos preparados para ellos hasta que pongan su mirada en aquel a quien atravesar, ¿no? Esto lo dice Zacarías 12:10. De hecho, ahorita vemos que efectivamente Israel sigue sufriendo pues atentados, ¿no? Atentados de sus enemigos, en este caso los palestinos le hacen la guerra, que sabemos que Dios los protege, pero sin embargo siguen pasando por esta situación. ¿Y cuándo Porque va a suceder? todavía no han aceptado este plan de redención que Dios tiene, ¿no? Perdón, papá. Sí, ¿cuándo va a suceder eso de que el pueblo ponga los ojos en Cristo? ¿El pueblo judío? Sí, ¿cuándo va a suceder eso de que van a poner sus ojos en Cristo? Cuando venga el venga Señor, por ¿no? segunda vez. ¿Cuándo quién? Cuando venga el Señor Jesucristo. Exactamente, pero va a ser en la tribulación. Ese es Ya. uno de los propósitos de la tribulación, que Israel doble sus manitas y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Es cuando van a decir eso. Acuérdense de ser dicho, la tribulación tiene dos propósitos. Una, que Israel doble sus manitas para que Dios pueda cumplir las promesas que le hizo a Abraham en ese pueblo. Y la otra propósito es castigar la maldad del mundo. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. No. Así es. Y Dice, todos, se supone que todos van a escuchar del Señor, van a saber, ¿no? Sí. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Amén. pero vemos, como tú dices, Japo, quienes pongan su confianza en el Señor serán vindicados y recibirán su lugar en el reino venidero glorioso, cuando se Amén. establezca sobre esta tierra con un poder manifiesto. Hasta Amén. ese día, quienes se aparten del Señor confiarán en sus propios planes para librarse y verán que están como aquel que se quiere arropar con una manta estrecha que se describe en el siguiente versículo. Ahora sí, siguiente versículo, por favor. 20:22. Dice, la cama es demasiado estrecha para estirarse en ella, la manta es demasiado corta para envolverse en ella. Si el Señor se levantara como el monte Perazim,
se moverá Sí. como en el valle de Gabaón para llevar a cabo su extraña obra, para realizar su insólita tarea. Ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas, porque me ha hecho saber el Señor Todopoderoso, acerca de la destrucción decretada contra todo el país. Bueno, pues aquí vemos una profecía que se iba a cumplir a corto plazo, ¿no? Porque los asirios iban pues a llevar en cautiverio a los israelitas. Entonces, bueno, aquí vemos que nos hace aquí un ejemplo de camas cortas y coberturas estrechas. La cama será cortada, dice la manta estrecha. Los gobernantes de Jerusalén tenían que darse cuenta de que su lugar actualmente era peligroso y de que no podían encontrar refugio donde estaba en ese momento. Ajá. Porque Jehová se levantará. Si ellos luchaban contra Dios, la guerra la tenían perdida. No hay manera de ganarle la batalla porque Dios siempre hará su obra. Ahora dice que se burlaban de Dios con sus tratos con la muerte y sus palabras altivas contra Dios. Recuerden que todos los intentos humanos por asegurar la propia seguridad fracasarán. Por eso hace referencia a estas camas cortas. O sea, tú quieres llegar a tu cama a descansar, pero pues la cama te queda bien corta, ¿no? Y dices, o sea, yo tanto luché por esta cama, tanto me esforcé por esta cama para que la cama no me dé descanso y las sábanas o las cobijas sean tan cortas y no me cubran, no me tapen. Entonces aquí es cuando vamos a ver que el único refugio, el único descanso que podemos tener es en Jesucristo, porque Él nos va a cubrir, Él nos va a cubrir en su totalidad, nos va a cobijar y nos va a dar este descanso que necesitamos. Por eso Dios, cuando Él le ganó la batalla a Satanás en la cruz y regresó y les dijo a sus discípulos, voy a ir allá arriba a la morada de mi Padre a hacerles a ustedes una morada. No estén tristes porque no los voy a dejar solos. Va a estar aquí el Espíritu Santo que los va a ayudar. Pero yo mientras me voy a preparar allá arriba una morada, ¿no? Entonces aquí vemos que en la casa de Dios siempre va a haber un lugar especial preparado para ti, para mí. Dios nos está esperando en el cielo, ¿no? Entonces podemos descansar en esto. Amén. Me gustó Amén, amén. lo que escribiste ahí, me gustó mucho eso de todos los intentos humanos por asegurar la propia seguridad, podemos decir la salvación, por asegurar tu propia salvación, fracasarán. Y la Biblia es muy clara. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense cuánto dice esos dos versículos. Porque por gracia sois salvos. En el original dice, porque por gracia habéis sido salvados. Eso indica una cosa, que yo no soy el que me salvo, Dios me salva. ¿Sí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no dice por medio de las obras, de los esfuerzos humanos, de nada, no dice nada, dice por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, ni aún la fe puedes pavonearte que ese es tu mérito haber tenido fe, porque la fe te lo da Dios también. La salvación es totalmente de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, eso es lo que Pablo insiste en Gálatas, en Colosenses, que vean que como Jesucristo es suficiente para salvarnos, no necesitamos nada más. El que tiene a Cristo, lo tiene todo, Tiene todo. está completo en él. Síguele, Brandis. Amén. Yes, amén. Entonces vemos en estos versículos que el juicio de Dios viene en el futuro inmediato y se le insta al pueblo a creer y no burlarse, ya que esto tan solo intensifica el peso del juicio, ¿no? O sea, también me gustó mucho esto que dice que solamente lo que va a pasar, el ser rebeldes, el no obedecer, el no hacer caso, el burlarnos, ¿qué va a hacer? Va a intensificar el peso del juicio. Entonces, mejor, como decía mi papá, dije,
flojitos y cooperando. Porque entre más te resistas, más duro va a ser. Es lo que vamos a ver ahorita con esto de la parábola del agricultor. ¿No? Me gustó mucho esta parábola. Vamos a leer. Versículo 23. Escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Ustedes creen que el agricultor está todo el tiempo ahí sembrando? Pues claro, No, no. Tiene Así un descansa. descanso. Ajá. ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Pues claro que no. no, Después de que ha No. emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? O sea, el agricultor sabe de qué manera va a tratar la semilla, va a tratar el trigo, de qué manera se siembra, de qué manera se ara. Él sabe todo esto y sabe cómo tratar a cada semilla, porque hay semillas duras, hay semillas blandas. No, a la semilla blanda no la va a golpear con un palo porque se va a romper. A la semilla dura no la va a tratar con delicadeza porque tiene que pegarle con el palo. Así somos nosotros. Así somos, eh, cuando somos de corazón duro, pues Dios tiene que emplear la mano dura, ¿no? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que en el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Entonces vemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios siempre ha estado en control y estará en control siempre, ¿no? Porque Él es el que nos hará, Él es el que nos forma. Él sabe de qué manera tratar a nuestro corazón. Si nuestro corazón es duro, pues de esa manera va a ser. Si no entendemos, nos va a hacer entender. Ajá, así es. entonces, la verdad es que esta parábola me gustó mucho, tiene mucha enseñanza para nuestras vidas. Creo que podemos aprender mucho de Isaías, de este capítulo, que efectivamente les está hablando a su pueblo, a Israel y a Judá, pero que hay mucha enseñanza para nosotros. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis hay enseñanza para nosotros. Y debemos estudiar la palabra para poder entender qué es lo que Dios está buscando en nuestras vidas, qué es lo que quiere de nosotros. Porque si no lo sabemos, pues andamos vagando como plumas en el aire sin control. Debemos saber qué es lo que Dios busca de nuestras vidas. Y está muy claro lo que dice aquí acerca de la parábola del agricultor. Entonces, bueno, pues de la misma manera que Dios sabe qué instrumentos usar en nuestras vidas y cuándo usarlos, no tenemos por qué dudar o desesperar por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él es un agricultor experto que trabaja en nosotros en toda sabiduría. Entonces, no desesperemos, sigamos este camino, esta carrera que nos lleva a la meta que es Jesucristo. Seguimos en este camino. Él sigue trabajando con nosotros. Y bueno, pues muy bonita enseñanza de Isaías. Eso sería todo. Sí, nosotros estamos aquí todo estudiando la palabra, es posible porque Dios es su voluntad y Él lo permite que estemos aquí nosotros aprendiendo más de Él. Así es. Me gustó. Muy bien, Dennis. Hay mucha enseñanza en este capítulo, como en todos, ¿no? Así es. Entonces, pues si alguien quiere comentar, vimos prácticamente acerca de la borrachera, consecuencia de la soberbia. Vimos como también que antes del quebrantamiento
es la soberbia. O sea que cuando anda uno infladito, espérate que Dios te humille y además te dará tu merecido. La soberbia es el pecado de ignorar a Dios, de pensar que uno es malo. De hecho, cuando uno peca, estás demostrando soberbia en cualquier pecado porque dices, Dios dice esto, pero yo digo esto. Exacto. Dios dice que haga esto, pero yo voy a hacer lo contrario. Y eso es soberbia, ¿sí? Es quererse poner por encima de Dios, ¿sí? Sí, Y, exacto. y también esto último que dices de cómo Dios nos trata, pues sí, me recordó 1 Corintios 10:13 que dice que Dios dice aquí 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra tentación en el griego es peirazo y puede traducirse también como prueba. Prueba o tentación de acuerdo al contexto. Aquí cabe en cualquiera de los dos contextos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna, por ejemplo, una prueba, en este caso diríamos una prueba que no sea humana, ¿sí? Eh, pero fiel es Dios, ahí está la clave del verso, pero fiel es Dios. No somos nosotros fieles, fiel es Dios. Dice, ¿y qué va a hacer Dios? Dice, no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces le digo, puede ser tentación a la mano o prueba para sacarlo mejor. O sea, aquí hay una cosa. Dios diseña las pruebas a tu medida. Nunca te va a mandar más de lo que podáis soportar cuando te manda una prueba. Entonces, cuando estamos pasando pruebas, sabemos que Dios está detrás de esto y Dios sabe por qué nos está mandando esa prueba, ¿sí? Y más vale responder a las pruebas de maneras sabias. Señor, si esto viene de ti, que seguramente es así, es para algo bueno. Y si es tentación de Es la porque mala, Dios nunca va a permitir que seas tentado más allá de lo que podáis soportar. O sea, nunca puedes decir, la tentación me ganó. Pues sí te ganó porque quisiste, porque Dios dice que juntamente con la prueba o la tentación te da la salida para que puedas soportar. Entonces todo depende uno cómo esté uno sensible a la voz de Dios. Claro. Oye, Capo, entonces tú, bueno, aquí hay un comentario. ¿Tú qué opinas de este comentario? ¿El individuo o la nación en verdad determina el carácter del juicio que caerá sobre ellos? Yo creo que sí es cierto eso. O sea, el juicio va a haber para todos. Ajá. Pero es como si alguien que no es cristiano, un cristiano le dice, ¿cómo leí lo que leí? O sea, está diciendo que el pecado de un creyente no es igual al pecado de un inconverso. Algo así va la idea. Y contesta a alguien, claro que no es igual, dice, en el cristiano es peor el pecado que en el que no. Dios va a castigar todo pecado, no va a tener por inocente el culpable. Pero en alguien que ya conoce la verdad y aún así insiste pecando, va a ser peor el juicio de Dios. Ahora, cuando hablo de juicio de Dios, estoy hablando de las consecuencias de su pecado. No estoy diciendo de que la salvación depende de, pecados. del pecado, o sea, porque ya el pecado está resuelto en Cristo, ¿sí? Pero Pablo lo explica en Romanos 6:1 que no por eso vamos a seguir pecando porque ya está resuelto el pecado. Simplemente Pablo dice, ¿cómo vas a poder seguir deleitándote en el pecado si fue tu pecado lo que llevó a Jesús a la cruz? Entonces, y el día que pecas, pues te sientes mal y ahí está el espíritu redarguyéndote y te estás sintiendo como David, que los huesos envejecen hasta que no confiesas tu pecado y Exacto. vuelves a la paz con Dios. Entonces, no sé si por ahí iba tu pregunta o la entendí mal. Sí, 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 o sea, porque es que este comentarista dice esto, ¿no? De que si determina el carácter del juicio que este caerá sobre ellos. Bueno, pues nosotros como creyentes sabemos todo esto, ¿no? Si nosotros persistimos en no obedecer y en no hacer caso, pues tenemos consecuencias, como dices, pero no perdemos la salvación. Sin embargo, los que no son creyentes y saben estas cosas, están, de cierta manera, están decidiendo qué tipo de juicio van a tener, Claro. O sea, ¿no? ¿quiere tener a Jesús como Salvador o lo quiere tener como juez? Claro, exacto. Yo creo a Sí, eso pues, refiere, ¿no? Porque en todo caso Dios
Prepara el corazón del hombre mediante la convicción, la aflicción, el dolor y también el interés espiritual. Y después la buena semilla cae y da fruto, ¿no? Lo que nos está hablando de esta parábola. Pues sí, ahora cuando dices de alguien creyente que está en pecado, mira, un creyente o que se dice creyente, pero su estilo de vida es todo lo contrario a un creyente, pues no puedes asegurar que sea creyente. O sea, porque Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si es un verdadero hijo de Dios, Dios lo va a traer al camino por la buena o por la mala. O sea, va a tener que asumir las consecuencias. Pero también puede darse el caso de que no estamos hablando de un verdadero creyente. Como Pablo lo dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. ¿Cuánta Claro. gente hemos conocido que anduvieron bien un tiempo y ahora andan en el vil paganismo? Y pasan los años y viven en el vil paganismo. Pues uno duda, no aseguras una cosa, pero dudas de que, bueno, este sí realmente nació de nuevo, fue una persona que nació de nuevo, o nada más decía ser, creía que creía. Entonces todo eso, pero bueno, eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Claro, Nosotros nada más vemos a la persona, pero Dios ve el corazón. exacto. Así es. Muy bien, pues vámonos, pues ya van a dar las 11. ¿Acabaste a tiempo? Pues, porque a las 2 horas se me acaba el tiempo de que la programé para Y 2 horas. del Zoom. Sí, Ah, qué bueno. Gracias a Dios. sí, muy bien. Si alguien quiere hacer un comentario adicional, pues adelante. ¿Me, me escuchan? Claro Sí, que sí, Manuel. Manuelita. Ah, bueno, es que no se me quiere quitar la tos, ya casi voy a tener un mes, pero bueno, una disculpa, el viernes pasado se me pasó, me acordé hasta las 10:30 y ya no me conecté. Bueno, sobre esto del capítulo 28, aquí me dio así cuando usted dijo de que Dios les habla. Cuando que se estaba rezonando, dije, por lo menos se hubiera cortado la nariz si Dios le habló, porque, porque cuando Dios le habló a Pablo, pues hasta del caballo se cayó y se puso ciego. Claro. Entonces yo digo, pues no, eso que Dios me habló, pues lo ha de haber soñado, pero no. Bueno, No, borracho. y ¿De cuál bueno, formato? aquí nos dice del capítulo 28 que dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y aquí la embriaguez los llevaba a la decadencia espiritual. El vino afecta al cerebro, la soberbia los hacía tomar y se embrutecían. Por lo tanto, el vino los dominaba y no les importaba la palabra de Dios. O sea que se embriagaban y al otro día ya no se acordaban de nada y nada les importaba. Dios usó a los asirios, que eran más fuertes y poderosos, para castigar a su pueblo. Y luego aquí también donde dice, ¿no? Que la embriagadez había infectado a los líderes religiosos, que eran los sacerdotes y los profetas. Y luego los ebrios no quisieron escuchar al profeta de Dios. Y los asirios les, les daban instrucciones, pero aquí entra lo de el don de lenguas, dice instrucciones en otro idioma. Eso es lo que yo entendí ahorita. Y también, bueno, me hacía bolas porque como no leían la Biblia que yo tengo, que es la de Valera, sobre la agricultura, dice yo, aquí el de MacArthur dice, el ejercicio inteligente de la agricultura es instinto dado por Dios.
Y sí es, todo lo da Dios, porque los antepasados, como mis padres y los demás, eran agricultores. Y eso lo vienen aprendiendo de generación en generación. Eso fue lo que entendí. Muy bien, Manuelita, muy bien. Nos da gusto que estés los viernes con nosotros, porque siempre estar expuesto a la palabra de Dios trae bendición. Y otra que ya se me olvidaba. Ustedes dicen que la iglesia no enseña. Yo estoy con niños en semilleros, que son niños, y se les enseña la Biblia. Pero de acuerdo a su edad, estamos en la creación, Éxodo, todo eso se les enseña. Ya después, pues si los padres no leen la Biblia y no los llevan por el camino, pues ya es cuestión de los padres, porque los niños pues son niños y si no los llevan, pues ¿cómo aprenden? Pero Eso era todo. básicamente lo que quisimos decir es que enseñan verdades Religión. mezcladas con mentiras. Por ejemplo, ¿qué enseñan acerca de María los católicos? Bueno, a eso no hemos llegado, pero yo a los niños sí se les enseña eso. Pero simplemente donde dice Santa María, Madre de Dios, esa es una gran blasfemia, porque la Biblia nunca se dirige a María como la Madre de Dios, sino siempre dice la Madre de Jesús, de lo que era su naturaleza humana, no de su divinidad. Y así hay No, muchos. sí, porque Dios es Dios, Dios es el papá de Cristo. ¿Usted vio mi mensaje del domingo, Manuelita? No, También se lo recomiendo. Ya le dije a Brendis que tiene tarea, tiene que escucharlo porque le va a ayudar, porque ella enseña la Biblia. Le va a ayudar. sí. Usted también Otra cosa, enseña, usted también enseña, también le va a hacer de... aquí yo enseño para los niños y aquí en la casa de usted se repite lo que usted dice. Pero se repite lo del viernes, pues yo le digo que vean la del domingo de Colosenses. Que vean, Sí, no lo hemos visto. las herejías más peligrosas son las verdades mezcladas con mentiras. No están en contra de Cristo, pero dicen que Cristo no es suficiente y le agregan cosas desvirtuando. Recuerden que Satanás es experto en mezclar 99 verdades con una mentira y ya lo saca una. Así que se los recomiendo. No a Auriel y a Armandito, no, porque ellos estuvieron presentes, ¿no? Bueno, si la quieren ver otra vez, adelante, pero Brendis, tú la necesitas escuchar porque te va a ayudar, sobre todo porque tratamos mucho con gente católica y debemos de ayudarles. Claro. Sí, claro. Sí, no es juzgarlos, ¿no? Porque no Claro. somos quien para juzgar, Claro, no, sino más bien para enseñar y para que todos se metan en la verdad. claro. Amén. Bueno, pues entonces ya si ya no hay más que agregar, ya nos vamos porque en 5 minutos se va a cerrar el Zoom. Correcto. ¿Algún comentario final? Si no, ya si nos despides, Uriel. Sí, claro, con todo gusto. Nos vamos a orar, Señor Padre Santo, gracias te damos a ti, Padre bendito, porque eres el Dios verdadero, Señor Padre bendito. Nos enseñas tu verdad a través de la Biblia, Señor mío. Gracias porque nos das esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra, de ser fiel a ti, Señor Padre Santo. Gracias por la enseñanza que le has puesto a Brenda, le has enseñado para que ella nos pueda enseñar, Señor, y podamos aprender, Señor Padre. Te pido por su vida, por la vida de Armandito, de Manuelita, de Juan Carlos, por la mía, la de mi esposita también, Padre, que nos sigas bendiciendo y nos sigas instruyendo en la verdad, Señor Padre Santo. Gracias. Te pido que podamos tener una noche, que podamos descansar, Señor mío, para que nos des la oportunidad de despertar mañana temprano para poder hacer nuestras actividades. Gracias, te damos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, que Dios les descansen bendiga. esta noche. Bonita noche, descansan. Gracias por estar aquí. Gracias. Tienes tarea, Mañana. Brenda, no se te olvide. No, lo voy a ver al ratito, vas a ver. Espero tus comentarios.
Sí, claro que sí. Bye, bye. Chao,